Bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema que es un poco complejo, pero es un tema que es muy enriquecedor en todos los aspectos y ámbitos de la vida, ya que tiene un trasfondo espiritual y un trasfondo objetivo al mismo tiempo. Y digo esto porque vamos a ampararnos gran parte en investigaciones científicas y en investigaciones del campo espiritual, para así generar un diálogo o un enlace entre ambos mundos que nos permita discernir o aclarar varios misterios que aún no logramos comprender ni entender muy bien sobre la realidad de cómo funciona nuestro cuerpo y nuestra vida, hablando en términos cosmológicos y del campo espiritual. Para empezar este viaje, considero que debemos hacernos una serie de preguntas básicas que son necesarias para partir de un punto y así labrarnos un camino poco a poco que nos permita entender cómo funciona verdaderamente nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay más allá detrás de nuestra conciencia cotidiana? ¿Dónde se origina? ¿Dónde está esta conciencia o dónde se ubica? ¿Cómo podemos acceder a ella? ¿Y qué beneficios podemos extraer de esta supraconsciencia si es que logramos acceder a ella? Para empezar, es importante entender la diferencia entre la conciencia neuronal local y la supraconsciencia o conciencia no local y cómo éstas se relacionan entre sí. La diferencia es que la conciencia neuronal local se refiere a la actividad y a todos los procesos que ocurren dentro del cerebro a nivel neuronal, que como sabemos es un estado fisiológico del sistema nervioso que se relaciona con la actividad de toda la corteza cerebral. Se relaciona con la cognición, la mente, la percepción, el razonamiento, la inteligencia, el aprendizaje, la creatividad y otros procesos cognitivos que podemos decir que es la forma en que percibimos y procesamos la información a través de nuestras neuronas. Y esto es lo que nos permite tener experiencias conscientes, pensamientos y emociones. Y la conciencia no local o supraconsciencia es un concepto que se refiere a un estado de conciencia que trasciende la mente ordinaria y permite una conexión más profunda con la realidad, el universo y el ser. Y un punto importante que hay que tener en cuenta es que está por fuera de la conciencia local. Esto quiere decir que debemos tener una serie de prácticas o trabajo espiritual para poder acceder a ella. Inclusive cuando lamentablemente una persona tiene una SM o una experiencia cercana a la muerte, puede acceder a esta supraconsciencia. El doctor Manuel Sanz Segarra explica que la supraconsciencia es algo que existe más allá de la mente y del cuerpo. Según él, la supraconsciencia es una entidad separada que puede existir independientemente del cuerpo físico. Esta idea puede parecer extraña para algunos, pero el Dr. Manuel Sanz Segarra detalla su teoría con pruebas científicas que realmente nos ponen a pensar un poco de cómo es que está verdaderamente estructurado nuestro mundo. La física cuántica es una rama de la física que estudia el comportamiento de la materia y la energía a nivel subatómico. Según el Dr. Manuel Sanz Segarra, la física cuántica puede explicar cómo la conciencia puede existir más allá del cuerpo físico. La física cuántica nos dice que todo el universo está hecho de partículas subatómicas que interactúan entre sí. Esto quiere decir que estas partículas pueden existir en un estado de superposición, lo que significa que pueden estar en dos lugares al mismo tiempo y también pueden estar entrelazadas, lo que significa que están conectadas de alguna manera que no podemos explicar completamente. Si aceptamos la idea de que la conciencia puede existir más allá del cuerpo físico, entonces debemos reconsiderar nuestra comprensión de la vida y de la muerte.
la muerte ya no sería el fin de nuestra existencia, sino que sería simplemente una transición a un estado diferente de conciencia. Esto podría cambiar la forma en que nos relacionamos con la muerte y el duelo, y podría ayudarnos a encontrar consuelo en la idea de que nuestros seres queridos aún continúan existiendo en otro nivel de conciencia. La conciencia puede existir en un estado de superposición y entrelazamiento con otras formas de conciencia en el universo. Entonces debemos reconsiderar nuestra comprensión de la separación entre nosotros y el mundo que nos rodea. Podríamos comenzar a ver el mundo como una red interconectada de conciencia en lugar de colección de objetos separados. En última instancia, la idea de la supraconsciencia podría ayudarnos a encontrar un sentido más profundo de propósito y significado en nuestras vidas. Si la conciencia es una entidad separada que puede existir en un estado de supraconsciencia después de la muerte física, entonces nuestra existencia no sería simplemente una serie de eventos aleatorios sin sentido. En cambio, podríamos ver nuestras vidas como parte de un propósito más grande y más profundo que trasciende nuestra existencia física. En conclusión, la idea de la supraconsciencia propuesta por el Dr. Manuel Sanz Segarra es una idea fascinante que desafía nuestra comprensión convencional de la vida y la muerte. Este estado se relaciona con diversas tradiciones espirituales y filosóficas, entre las que destacan el hinduismo, el taoísmo, el concepto de espíritu universal y el budismo. A continuación, exploraremos cómo cada una de estas tradiciones aborda la supraconsciencia y su significado. En el caso del hinduismo, la supraconsciencia se asocia con el concepto de Atman, que es como el yo verdadero o el alma individual, o como ellos lo suelen llamar, la verdadera esencia. La práctica de la meditación y el yoga en el hinduismo busca alcanzar este estado de conciencia superior donde el individuo se da cuenta de su unidad con Brahma, o sea, con el todo. Este estado de realización se conoce como moksha, que es la liberación del ciclo del nacimiento y la muerte, más conocido como el samsara. En los textos sagrados hindúes, como en los Upanishads, describen la experiencia de la supraconsciencia como un estado de paz y conocimiento absoluto donde el individuo trasciende todas las limitaciones de la mente y el ego. Y es a través de esta práctica espiritual que los hindúes buscan experimentar esta conexión profunda con el universo y así alcanzar el estado de iluminación. En cambio, en el taoísmo, que es una tradición filosófica y espiritual originaria de China, también aborda la supraconsciencia a través del concepto del Tao, que se traduce como el camino o la vía. Para ellos, el Tao es la fuente de todo lo existente y representa la armonía y el equilibrio en el universo. En el taoísmo, la supraconsciencia se manifiesta cuando uno se alinea con el Tao, permitiendo que la sabiduría y la intuición fluyan sin esfuerzo. Las prácticas taoístas como el tai chi y la meditación buscan cultivar un estado de conciencia que trasciende el pensamiento racional y permite una conexión directa con la naturaleza y el cosmos. Al igual que en el hinduismo, el objetivo es alcanzar un estado de unidad con el universo, donde el individuo se siente
parte de un todo mayor. En el concepto de espíritu universal se refiere a la idea de que hay una fuerza o una especie de energía que conecta a todos los seres y a todo lo que existe. Esta noción se encuentra en muchas tradiciones espirituales y filosóficas y se asemeja a la idea de una supraconsciencia. En este contexto, la supraconsciencia puede ser vista como un estado de conciencia en el que uno se da cuenta de su conexión con esta energía universal. La experiencia de la supraconsciencia en relación con el espíritu universal implica un sentido de pertenencia y unidad con todo lo que nos rodea. Esta conexión puede ser experimentada a través de la meditación y la contemplación de la naturaleza o con momentos de profunda introspección, donde se siente que uno es parte de algo mucho más grande que uno mismo. En el caso del budismo, la supraconsciencia se relaciona con el concepto de nirvana, que es el estado de liberación de sufrimiento y del ciclo de renacimientos. A través de la práctica de la meditación y la atención plena, los budistas buscan alcanzar un estado de conciencia que trasciende el ego y las ilusiones de la mente. Este estado de conciencia superior permite ver la realidad tal y como es, sin las distorsiones del deseo y la aversión. El budismo enseña que la supraconsciencia se puede alcanzar al comprender la naturaleza de la existencia y al desapegarse de las ataduras del mundo material. La práctica del camino octuple es fundamental para este proceso, ya que guía a los practicantes hacia una vida de ética, de meditación y sabiduría, facilitando así la experiencia de la supraconsciencia. La conciencia es un concepto que se entrelaza con las enseñanzas del hinduismo, el taoísmo, el espíritu universal y el budismo. Cada una de estas tradiciones ofrece un camino hacia la realización de un estado de conciencia superior donde el individuo puede experimentar su conexión con el universo y alcanzar una comprensión más profunda de la realidad a través de la práctica de la meditación, la práctica espiritual y la introspección. En resumen, la conciencia neuronal o conciencia local está relacionada con el funcionamiento del cerebro y la percepción, mientras que la supraconsciencia o conciencia no local se refiere a un estado más elevado o expandido de conciencia y que perdura aún después de la muerte física. El doctor Manuel Sanz Segarra describe que la supraconsciencia es nuestra auténtica identidad libre del ego. Y si te preguntas cómo se relacionan estas dos conciencias entre sí, debemos hablar sobre los microtúbulos, que son unas estructuras en forma de tubos largos y rígidos formados por polímeros proteicos llamados tubulinas alfa y tubulinas beta, que forman parte del citoesqueleto de las células eucariotas y procariotas, que tienen diversas funciones, y es aquí donde se produce una conexión cuántica entre la supraconsciencia y la conciencia neuronal. La teoría de la reducción objetiva sostiene que todos los procesos neuronales operan en la tercera dimensión en la que nos encontramos y que la conciencia no local o supraconsciencia opera en una cuarta dimensión. Tradicionalmente los científicos han creído que la conciencia surge de las conexiones entre las neuronas y las células del cerebro, pero los doctores Stuart Hameroff y Roger Pernoff tienen una idea diferente y muy sorprendente, y es que según sus investigaciones, la conciencia se origina dentro de las propias neuronas y no entre el enlazamiento de las neuronas entre sí como normalmente se creía. Para lograr entender esto un poco, necesitamos dar un pequeño paseo por la física cuántica que estudia los fenómenos a nivel subatómico.
es decir, las partículas más pequeñas que comparten los átomos. En este campo, las reglas son totalmente diferentes a las que estamos acostumbrados en nuestro mundo. Según la teoría de la reducción objetiva, estos microtúbulos dentro de las neuronas no solo ayudan a las células a funcionar y a comunicarse, sino que también están conectados a procesos que ocurren por fuera del cerebro, y es por medio de estos microtúbulos que cuánticamente se comunican y hay un entrelazamiento de información. Esta conexión podría ser la clave entre la conciencia y la conciencia primera, la cual podríamos llamar Dios, Alá, Elohim, Buda, Shiva, Atman, Brahman, como tú quieras llamarlo. Podríamos deducir que esta es la raíz común de todas las religiones y el vínculo entre nuestros mundos interiores y exteriores. La supraconsciencia no es solo una teoría abstracta, sino un estado alcanzable que realmente puede transformar la vida de quienes lo experimentan. A través de la práctica dedicada y la apertura a nuevas experiencias, cualquiera puede explorar este nivel elevado de conciencia y descubrir un mundo de posibilidades más allá de lo cotidiano. A medida que exploramos cómo la supraconsciencia puede beneficiarnos, descubriremos que su práctica puede tener un impacto significativo en diversas áreas de nuestra vida diaria, como por ejemplo, en la mejora de toma de decisiones. Uno de los beneficios más notables de la supraconsciencia es su capacidad para mejorar nuestra toma de decisiones. Cuando estamos en un estado de supraconsciencia, podemos acceder a una intuición más profunda que nos ayuda a discernir entre diferentes opciones. Esto nos permite tomar decisiones muchísimo más alineadas con nuestros valores y objetivos, reduciendo la indecisión y la ansiedad que a menudo nos acompaña en la toma de decisiones importantes. Segundo, el aumento de la creatividad. La supraconsciencia también puede ser una fuente poderosa de creatividad al liberar la mente de limitaciones del pensamiento lógico y del pensamiento racional. Así podemos acceder a ideas innovadoras y soluciones creativas a grandes dificultades o pequeños problemas. Este estado de conciencia expandida nos permite ver las cosas desde una perspectiva, lo que puede ser especialmente útil en campos como el arte, la escritura, la música, la resolución de problemas en general. Tercero, reducción del estrés y la ansiedad. La práctica de la supraconsciencia a través de la meditación y la atención plena puede ayudarnos a reducir el estrés y la ansiedad. Al entrar en un estado de calma y de conexión profunda, podemos alejarnos de las preocupaciones cotidianas y encontrar un espacio de paz interior. Esto no solo mejora nuestro bienestar emocional, sino que también tiene beneficios físicos, como la reducción de la presión arterial y la mejora del sistema inmunológico. Cuarto, la conexión con uno mismo y con los demás. La supraconsciencia nos permite profundizar en nuestra conexión con nosotros mismos y con los demás, al acceder a un estado de conciencia más elevado donde podemos comprender mejor nuestras emociones, deseos y motivaciones. Esto nos ayuda a desarrollar una mayor empatía y compasión hacia los demás, mejorando nuestras relaciones interpersonales y fomentando un sentido de comunidad y de conexión. Quinto, desarrollo personal y espiritual. La supraconsciencia es una herramienta poderosa para el crecimiento personal y espiritual. A medida que exploramos este estado elevado de conciencia, podemos descubrir aspectos
de nosotros mismos que antes estaban ocultos. Esto puede llevarnos a una mayor autoconciencia, autoconfianza y un sentido más profundo de propósito en la vida. La práctica regular de la supraconsciencia puede guiarnos en nuestro camino hacia la autorrealización y el bienestar integral de la vida. Sexto, la mejora del rendimiento cognitivo. Estudios han demostrado que la meditación y otras prácticas asociadas con la supraconsciencia pueden mejorar el rendimiento cognitivo. Esto incluye una mejor concentración, memoria y capacidad de aprendizaje. Al entrenar nuestra mente para entrar en estados de conciencia más elevados, podemos optimizar nuestras habilidades mentales y ser muchísimo más efectivos en nuestras tareas diarias. El ego en términos psicológicos se refiere a la parte de nuestra mente que se identifica con nuestras experiencias, creencias y roles sociales. Es la voz interna que a menudo nos dice quiénes somos y cómo debemos comportarnos. Sin embargo, el ego también puede ser una fuente de limitaciones y de conflictos internos, como por ejemplo cuando estamos demasiado identificados con nuestro ego, podemos perder de vista nuestra verdadera esencia. Esto puede llevar a la ansiedad, al miedo y a la insatisfacción, ya que el ego tiende a compararse con los demás y a buscar validación externa. En cambio, la supraconsciencia nos invita a trascender el ego, al conectarnos con estados más elevados de conciencia, y es aquí donde comenzamos a ver más allá de nuestras limitaciones personales. Esto nos permite experimentar una sensación de unidad con el universo y con los demás, liberándonos de la necesidad de competir o compararnos con otros. Es importante encontrar un equilibrio entre el ego y la supraconsciencia. Mientras que el ego puede ser útil para navegar en el mundo material y establecer límites, la supraconsciencia nos recuerda que somos parte de algo más grande, pero al integrar ambos aspectos podemos vivir de manera más auténtica y plena. En conclusión, la supraconsciencia tiene un impacto significativo en nuestra vida cotidiana, desde la toma de decisiones hasta nuestras relaciones interpersonales. Al cultivar una mayor conexión con nuestra supraconsciencia, podemos trascender las limitaciones del ego y experimentar una vida mucho más rica y significativa. La clave está en la práctica, a través de la meditación, la atención plena y la autorreflexión. Así podemos abrirnos a estos estados elevados de conciencia y permitir así que guíen nuestro camino. En última instancia, la supraconsciencia nos invita a recordar que somos más que nuestro ego, somos seres interconectados en un vasto universo. Espero que hayas encontrado este video interesante y útil. Déjame saber en los comentarios qué piensas o si tienes alguna pregunta. No olvides suscribirte para estar al día con mis nuevos videos y gracias por tu apoyo y nos vemos muy pronto.